¿ya? Y esta rubeola que les da a las madres durante la primera fase de la gestación produce grandes malformaciones, ¿ya? Entonces ahí fue lo que ya empezaron a vincular esos tipos de defectos que pueden ocurrir en el embarazo con estos factores ambientales que hasta antes de 1940 no se tomaba en cuenta. También 1961, Lenz vieron que cuando a las mujeres gestantes les daban este sedante para evitar los vómitos, para tranquilizarlas, les daban la talidomida, vieron que los recién nacidos nacían con miembros cortos o sin ellos, algunos sin brazo ni antebrazo, solamente la mano salía del hombro, y ese tipo de defectos se asoció y se verificó que era debido a la talidomida. Entonces, ahí ya vieron que los fármacos pueden atravesar la placenta y producir defectos congénitos. Eso es lo importante que ustedes tienen que grabarse, de que una mujer que está gestando, o peor todavía, cuando no sabe que está gestando en los primeros 15 días después de la fecundación, o sea, si se fecundó ella, de nuevo vamos a poner acá, ¿cierto? Aquí ponemos, aquí está la raya. Este es el día 0, aquí está el día 14 de la ovulación y también de la fecundación. Si se fecundó ese día, esta mujer, estas 2 semanas, hasta el día 28, hasta que se retrase el periodo, no va a saber que está embarazada, pero está, ¿ya? Entonces, estas 2 semanas son sumamente riesgosas cuando no se sabe si está o no embarazada. Porque ella, para darse cuenta, va a esperar que no llegue su menstruación el día 28. Pero aquí ya se fecundó, tiene 15 días de embrión, y si es que consumen medicamentos, es probable que nazcan con malformaciones. Los medicamentos que producen malformaciones se llaman teratógenos, ¿no? No solo los medicamentos, todos los agentes que producen malformaciones se llaman agentes teratógenos. Vamos a ver, figura 9.5. Aquí está. Estos son los niñitos productos de la talidomida. Como les había dicho, mire, la manito sale directamente de los hombros. Focomelia cuando son cortitos como este, y amelia cuando no tienen, como este caso. ¿Ya? Entonces es grave la situación cuando no se tiene esa conciencia de que no se puede consumir cualquier tipo de medicamentos cuando la mujer está gestando. Y el riesgo son estas 2 semanas que no sabe la mujer que está embarazada. ¿Cuáles son los principios de la teratología? O sea, para que un agente pueda producir defectos congénitos. Y aquí están citando los siguientes principios. 1, que esta susceptibilidad a las malformaciones depende de los cromosomas del feto. Es así que esta composición genética tiene que interactuar con el ambiente. Por un lado, o sea, no es solamente genética pura. Es cierto que la genética pura produce malformaciones, pero la mayor parte de las malformaciones se ha visto que es una interacción entre una predisposición genética y el efecto de los teratógenos ambientales. Por un lado, entonces, como hemos dicho, interacción entre la genética del paciente y la forma como se interactúa con el ambiente, con un ambiente que sea tóxico.
La madre, o sea, la genética materna obviamente tiene relación con ¿qué? Con que hay madres que el fármaco lo pueden metabolizar más rápido y no le hace daño a su hijo, pero hay otras que no. O hay madres que pueden resistir más a la infección para que no le haga daño a su hijo, pero hay otras que no. Un principio. Segundo principio, la susceptibilidad para las malformaciones va a depender y va a variar según la edad en la cual el embrión esté en exposición al teratógeno. O sea, no es lo mismo que se exponga a la primera semana que a la octava semana, ¿no es cierto? La primera, segunda o tercera semana el daño va a ser mucho mayor que en la octava semana cuando ya está terminando de formarse los órganos. Entonces, y aquí está haciendo un listado, ¿no? Para dar entendido, desde cuando está blastocisto, desde el día 6, o en la gastrulación en el día 14. Entonces, o en la primera semana, como hemos dicho, cuando se están estableciendo los ejes corporales en esta primera semana. Entonces, además de eso, como hemos dicho, los defectos del cerebro pueden darse en mayor proporción porque el cerebro tarda más tiempo en terminar de formarse completamente. Por lo tanto, no hay en ningún momento de los 9 meses que sea seguro. ¿Por qué? Porque si bien después de las 8 semanas ya se formaron los ejes corporales, ya se formaron los órganos, pero el cerebro no se terminó de formar y cualquier tipo de afección después de las 8 semanas puede atacar el cerebro que sigue en formación alrededor hasta los 4 años después de nacido. Otro de los principios es que estas malformaciones van a depender también de la dosis y la duración de la exposición a un agente teratógeno. ¿Ya? O sea, no es lo mismo tomar una tableta de talidomida que tomar una semana de tableta de talidomida. A eso se refiere. Además de eso, otro de los principios, que estos teratógenos actúan de una manera específica. Es decir, tiene cada uno de ellos su mecanismo de actuar sobre las células para poder desarrollar la patología en cada una de las células. Por un lado, estos medicamentos o estos tóxicos pueden inhibir algún proceso bioquímico o algún proceso molecular. ¿Qué quiere decir eso? Si la célula necesita fabricar en su bioquímica molecular, necesita fabricar ATP, que es su energía, es probable que algunos medicamentos bloqueen esos procesos y eso es lo que perjudica a la célula. Otro de los principios como manifestaciones de desarrollo anormal pueden ser o la muerte, o las malformaciones, o el retraso del crecimiento, o el trastorno en el funcionamiento de su organismo. Dentro de estos agentes también teratogénicos vamos a citar los agentes infecciosos. Cuadro 9.1. Y aquí está haciendo un listado de todos estos agentes, como por ejemplo rubeola, citomegalovirus, otra amenaza grave. Vamos a ver acá la tabla. Y acá tienen ustedes la tabla de las patologías, ¿no? ¿Qué te da la rubeola? Cataratas, o sea, problemas oculares, glaucoma, defectos en el corazón, sordera, anomalías dentales. O sea, grave, ¿no? Si te da defectos cardíacos, si te da sordera. La rubeola, que para la madre no le significa nada, pero son unas manchitas rojas nada más en la piel. Y, sin embargo, su embrión puede nacer con todos estos problemas. Por nada más que la madre no se hizo vacunar cuando era niña y le dio rubeola cuando estaba embarazada.
Es el riesgo, ¿no? El gran riesgo que corren los fetos de poder nacer con esta malformación. Otro agente infeccioso es este citomegalovirus. Pequeño tamaño de la cabeza, no ven correctamente, retraso mental y hasta la muerte. Otro virus, herpes simple. Ojos pequeños, cabeza pequeña, problemas en la retina. Varicela, igual, problemas cutáneos, y así cada uno de ellos. Toxoplasmosis, fíjense, hidrocefalia, es gravísimo, y la sífilis, discapacidad intelectual y sordera. Le había dicho que aquí se conoce como TORCH. Con estas abreviaciones es lo que se habla en pediatría. La T es toxoplasmosis. La O quiere decir otras infecciones. La R es rubeola. La C es citomegalovirus. La H es de herpes. Y en O de otras viene el Chagas, acá en Bolivia. Chagas. ¿Cuáles son los agentes físicos? Rayos X, como les he dicho, ¿no? Si te hace sacar radiografía cuando estás gestando, puede tener pequeña cabeza, espina bífida, paladar hendido, anomalías de extremidades, o sea, grave solamente por los rayos X, ¿no? Y les he dicho que a veces en las clínicas, cuando están las mujeres gestantes esperando su consulta, el dentista que está ahí a un lado está sacando radiografías, no solo el dentista, sino el equipo de rayos X está sacando, y en las clínicas no tienen protección las paredes, o sea, atraviesan los rayos X y pueden interactuar con los embriones y producirle estas malformaciones. Y también, si le da fiebre a la mamá, ¿no? Le da fiebre a la mamá, eso es hipertermia, pueden nacer el niño sin cerebro, o igual con problemas de espina bífida o con retraso mental. Otros agentes químicos, vamos a ver, que son los medicamentos, como hemos visto, la talidomida, anomalías de extremidades y malformaciones cardíacas, aminopterina, difenilidantoína, esto es para las madres que convulsionan, igual ácido valproico para las que convulsionan. Y todo este tipo de medicamentos pueden producir malformaciones cardíacas. Este que hemos dicho de la serotonina, estos son los que toman las mujeres como antidepresivos, y esto puede dar problemas cardíacos, problemas del tubo neural. Y codeína, oxicodona son medicamentos que es para el dolor, o para la tos también suelen usar las mujeres, y eso puede producirles defectos del cierre del tubo neural, como son los defectos de la columna, las espinas bífidas, anomalías cardíacas, el estómago que esté afuera. Entonces es bastante complicado cuando están tomando medicamentos las mujeres gestantes, ¿no? O cuando toman este tipo de anfetaminas, que son medicamentos para tranquilizarlas, o algunas toman para no tener tanta hambre. ¿Ya? Cuando la mujer se ve gorda y toma anfetaminas, entonces puede dar labios paladar hendidos, labios leporinos, defectos cardíacos. Estos que son anticoagulantes, o estos que son hipotensores. El alcohol, fíjense, que es lo que toman muchas personas. Puede dar problemas esto, ¿no? El síndrome alcohólico fetal, que se llama, o hendiduras palpeables pequeñitas, el maxilar que sea pequeño, defectos en el corazón y retraso mental. La vitamina A, cuando se toma en mucha cantidad, sobre todo la isotretinoína, que eso se ocupa para la piel, puede dar pabellones auriculares dismórficos, o sea, quiere decir las orejas con otro tipo de forma, o sea, no van a ser normales sus orejitas, ¿ya? Pueden ser más pequeñas, la mandíbula puede quedarse más pequeña, y anomalías cardíacas, y además de fisura en el paladar. Algunos tipos de solventes que hay en las industrias, que las madres que trabajan cuando están en algún tipo de industria y pueden estar en contacto con estos tipos de solventes, pueden causarle abortos, prematuridad y más defectos, ¿no? Y hemos visto acá el mercurio, el plomo, esos son metales que pueden estar en contacto con las madres
y pueden dar graves problemas neurológicos. El mercurio y el plomo, retraso del crecimiento y también problemas neurológicos. Las hormonas que suelen consumir las mujeres también. Cuando son hormonas masculinas, ¿qué va a hacer? Que se masculinicen los fetos femeninos. O sea, que tengan aspecto masculino los fetos que son femeninos, cuando la mujer toma este tipo de hormonas que son masculinas. O cuando toma estos que son estrógenos, puede haber cáncer vaginal, malformaciones en los testículos si su hijo es varón. Y la diabetes materna también produce muchas malformaciones diversas, generalmente cardíacos y del cierre del tubo neural. Entonces es gravísimo esto de la diabetes materna. Hay que controlar esa diabetes materna porque se asocia con muchas malformaciones. Y es más, en el embarazo, algunas madres se vuelven diabéticas solamente por el embarazo. Entonces fíjense cómo aumenta el riesgo de malformaciones por solamente la diabetes. Doctor, Dígame. no es nada sobre el tema, pero antes de que termine la clase, ¿podemos incluirlo en el grupo del WhatsApp? No sé, depende porque ¿qué había? ¿No hay un grupo más? No, solo Porque tenemos estaba, uno. yo les mando a través del ayudante, ¿no es cierto? Pero él no habla con nosotros. ¿No habla? Ah, ya, entonces hagamos lo siguiente, en cuanto pase esto de la elección, porque ahorita está muy saturado porque estamos en los grupos de la campaña, entonces en cuanto pase esto de la elección, ahí ya incorporamos en el grupo, porque ahorita está muy lleno mi WhatsApp, porque como yo soy docente también de Montero, y soy candidato también en Montero, entonces tengo mucho mensaje y demás cosas, entonces en cuanto pase la elección la siguiente semana, ahí ya hablamos de esto. Y antes que me olvide, el siguiente miércoles no vamos a tener clases porque hay este tipo de actividades, por los cierres de campaña y demás cosas, porque ya las elecciones son el 18. Entonces, el miércoles ya es una semana y con estos cierres de campaña y demás cosas no vamos a pasar el miércoles. ¿Ya? Eso tómelo en cuenta, de que lo vamos a reemplazar en las otras clases. Aunque ya estamos terminando, estamos en el último tema y ya vayan leyendo, porque en cuanto acabe el tema vamos a tener unas 2 clases así de preparación para que ustedes den su primer parcial de todos estos temas que estamos hablando hasta este último. ¿Ya? Entonces quedamos en eso, el miércoles no pasamos clases porque estamos todavía en la última semana de la campaña de las elecciones. Decíamos entonces... Doctor, dígame. ¿la toxoplasmosis es esa enfermedad que transmite el gato a las personas que duermen con gatos? Que va a terminar en 10 minutos. Sí, pero en este caso no importa al varón, pues no. La cosa es que no le dé a la mujer cuando está gestando. Porque si le da antes de embarazarse, no pasa nada, ¿ya? Ella va a tener la enfermedad. Pero si le da cuando está gestando, ahí sí le va a causar este tipo de malformaciones. Ese es el problema. Y lo peor es que estas que están gestando, entonces como que se quedan en su casa y como que les gustan más los gatos, les gustan más los perros, les gustan más los chanchos, les gusta más todo, ¿no? Entonces se ponen raras las mujeres embarazadas y ahí aumenta el riesgo de toxoplasmosis producida o transmitida por los gatos. Entonces los virus hemos dicho que es sumamente grave los problemas con los virus. Dan grandes defectos congénitos o sobre todo dan procesos infecciosos, ¿no? Las infecciones pueden dar enfermedades muy graves o la muerte cuando les da este tipo de virus al recién nacido, porque el recién nacido no tiene la capacidad para defenderse de los virus, sobre todo de estos del herpes simple. Virus de Zika, como hemos visto, este puede dar desde la semana 7 hasta la 12
Y los embarazos de estas mujeres han visto que tienen muchos tipos de problemas, entre ellos la microcefalia intensa. Hay hartas fotos de estos pacientitos con microcefalia, sobre todo fotos de los niños del Brasil, que es donde no se controla casi mucho estas patologías, porque bueno, tienen un territorio muy grande y hay pues toda la clase de climas. Entonces las cuestiones de los vectores en el Brasil están muy desarrollados, esos vectores, muchos mosquitos, mucho de todo, y por eso es lo que las patologías en los lugares más pobres, como son el norte del Brasil, se ven estas fotografías de los pacientitos que nacen con una cabeza muy chiquitita, producto de esta virosis del Zika. Otras infecciones virales y la hipertermia. Entonces, he dicho que esto de las infecciones virales, también la hepatitis y todos aquellos virus pueden causar algún tipo de malformación. Pero lo que más nos preocupa también a nosotros es la hipertermia. Es decir, cuando la madre tiene estos llamados pirógenos, que son los que le generan fiebre, y sube la fiebre, sea por fiebre o a veces porque la mamá se mete pues a tinas con agua caliente, se va a los saunas. Se ha visto que ese incremento de temperatura también es teratogénico. Estas altas temperaturas, este proceso que hemos visto, la neurulación, cuando estamos justamente fabricando el tubo neural, y te puede dar estos problemas: nacer sin cerebro o la espina bífida, que hemos dicho que es cuando no se cierra la columna vertebral. Estas son figuritas entonces. Este es un pacientito con Zika. Microcefalia, o sea, fíjense cómo aquí le falta, ¿no? Todo esto tenía que ser su cabecita hasta aquí, más o menos hasta aquí arriba, pero no tiene nada de eso. Y eso es el Zika, ¿no? Y como tiene un cabello chiquitito, con una cabeza chiquitita, por eso el cuero cabelludo le sobra, ¿no? Aquí estamos viendo cómo le sobra cuero cabelludo, porque el cerebro quedó sin poder desarrollarse. Entonces es gravísimo, ¿no? Zika, dengue, Zika, chikungunya, que están de moda en todos estos lados. La toxoplasmosis, igual, ¿no? Defectos congénitos, sobre todo por carne mal cocida. O las heces de animales domésticos, como son, por ejemplo, los gatos. Además de eso, hay suelos que se contaminan con heces de animales, en los cuales está el Toxoplasma gondii, que es otro parásito. Y estas toxoplasmosis pueden dar calcificaciones en el cerebro. O sea, se nota en las radiografías, le hacemos radiografías del cerebro, y tienen áreas que tienen calcificaciones, y esas áreas de calcificaciones le producen convulsiones, y la convulsión no le permite respirar y pueden morirse los pacientes. Además de eso, estas microcefalias o macrocefalias, sea cabezas pequeñas o cabezas grandes, y la cabeza grande puede ser, ¿por qué? Porque a veces la circulación del líquido cefalorraquídeo, que tiene que circular acá, se fabrica aquí adentro el líquido cefalorraquídeo, luego sube y se entra aquí a las venas. Pero a veces se obstruye esta entrada aquí a las venas, o se obstruye esta circulación del líquido cefalorraquídeo. Cuando se obstruye, como acá sigue fabricándose, entonces aumenta la cantidad de líquido y aumenta el tamaño del cerebro. Y como en el feto no están soldados los huesos, no están prendidos los huesos, entonces esos huesos se separan y eso da lugar a cabezas más grandes, y eso se llama macrocefalia. Generalmente causado porque aumentó la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Con las otras virosis, como el citomegalovirus, tienen problemas de aprendizaje. La radiación, como ya hemos dicho, generalmente la radiación pues mata células, ¿no? Y si mata células
eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque si el fetito está, o el embrión está empezando en sus fases de 2 células y después se van a hacer 4, imagínense que muera una célula, va a morir todo el feto y se va a abortar esta radiación. Y eso se vio sobre todo en las exposiciones de las bombas nucleares, ¿no? Porque estas embarazadas, cuando vieron las explosiones en la Segunda Guerra Mundial, 28% de esas embarazadas tuvieron aborto, 25% murieron el primer año de vida y el otro 25% de efectos congénitos gravísimos del sistema nervioso central. Igual, la última explosión nuclear que hubo aquí en Chernobyl, en Europa, dio una radiación de 400 veces mayor la cantidad de estas bombas nucleares. Y ahí también han habido una serie de anomalías congénitas en toda esa zona europea de Chernobyl. Además de eso, no solamente que va a dañar al feto, sino que también las radiaciones pueden dañar a los futuros óvulos. Aquí está el óvulo, aquí están los folículos, y entonces estos folículos pueden dañarse por la radiación, y con el tiempo, cuando le toque a este folículo ovular, ya se dañó por una radiación, después de unos años, igual va a haber malformación congénita como consecuencia de la radiación. Entonces, no es solamente ese ratito a los que estaban embarazados, no, también puede afectar a los óvulos y en los testículos también a los espermatozoides. Y eso producir, o sea, las células germinales pueden dañarse y van a haber malformaciones posteriormente. Entre los medicamentos y los agentes químicos, bueno, hemos visto que los fármacos son sustancias que pueden atravesar la placenta. Entonces, como pueden atravesar la placenta, pueden ser causantes de muchas malformaciones. El problema es que a veces, cuando tienen malformaciones, le preguntamos a la madre, ¿qué ha tomado? La memoria de la madre no siempre se acuerda, ¿no? ¿Qué es lo que tomó o cuánto tomó? Ellas no toman en cuenta cuando toman pocas tabletas, no pueden tomar 2 aspirinas y porque le duele la cabeza, pero ni siquiera se acuerdan de eso, ¿no? Además de eso, se ha visto que las embarazadas toman muchos medicamentos que le dan en el embarazo. O sea, desde vitaminas, que para esto, para lo otro, y una serie de cositas le dan a la mujer embarazada. Y la gran mayoría de ellas toma un promedio de más de 4 medicamentos, ¿ya? Que le dan hierro, que vitaminas, ácido fólico y otras cosas más, ¿no? Que le suelen dar en los países más desarrollados. Y eso también puede predisponer a que existan malformaciones congénitas. Aparte de eso, bueno, hay un número que ya está identificado, que cuando se usa en el embarazo, sí o sí es teratogénico, o sea, sí o sí produce malformación. El ejemplo es esto que hemos dicho, la talidomida. Y eso le daban a las mujeres para las náuseas, ¿no? Cuando se ponen embarazadas, se ponen nauseosas, entonces para mejorar que no esté vomitando así, para que ayudarle a dormir y para que disminuya las náuseas, se le da esta talidomida. Pero ahí se vio que justamente había este tipo de problemas. Amelia, cuando es la ausencia total del miembro, o meromelia, cuando es parcial la ausencia de las extremidades. Figura 9.5, dice. Y ya lo hemos visto, ¿no? La 9.5. Aquí arriba. 9.6, 9.5. Aquí está, ¿no? Entonces la talidomida produce esto. Y eso es lo que empezó a hacer que tengan miedo ya los médicos para estar recetando medicamentos, porque todos los medicamentos pueden tener la capacidad de atravesar la placenta y de hacerle daño al embrión. Entonces, por eso que esto, que gracias a la talidomida,
cuando vieron que, producía estas malformaciones, atraviesa la placenta y provoca los defectos congénitos, eso fue lo que armó una revolución entre los médicos para que exista la ciencia de la teratología, o sea, el estudio de las malformaciones, para que justamente puedan ver estos problemas de la talidomida y también aplicarlos a los otros tipos de medicamentos que pueden también ser teratogénicos. Se ha visto también que, por ejemplo, los tratamientos para personas con SIDA igual producen malformaciones, ¿ya? Lepra, lupus, etcétera, que son enfermedades autoinmunes que se llaman porque va con la parte de las defensas de la mamá. Entonces también pueden producir grandes malformaciones, como ser estas malformaciones cardíacas o en la cara que no se unan correctamente, como las hendiduras en el labio o disminución en su capacidad intelectual. Asimismo, como estábamos diciendo, este análogo de la vitamina A, que es la isotretinoína, eso cuando se le da a las madres produce esta embriopatía por isotretinoína. Eso generalmente se le da a las mujeres cuando tienen un acné. O sea, las mujeres jóvenes de 15, 18 años, 17, que están con un acné muy grave, se les puede dar ese tipo de tratamiento, les dan isotretinoína. Pero eso provoca malformaciones también en el embrión. Incluso cuando le dan solamente en tópico, se le da en pomada, igual puede producir malformaciones. Asimismo, la isotretinoína, que es un parecido a la vitamina A, si le damos como vitamina A, también puede ser teratogénica a altas dosis. Por eso no es nomás de tomar cualquier cantidad de vitaminas. Hay que procurar que solo reciba lo que es normal. Dice, la dosis precisa de vitamina A con potencial de causar daño no está muy bien establecida, pero se dice que es mayor a 10.000 o 25.000 unidades. Los multivitamínicos pueden tener 2.000 unidades, hasta 8.000 pueden tener, ¿ya? Pero hay gente que toma dos tabletas, o 3 o 4, entonces ya si en cada tableta hay 8.000, en 4, lo toman a cada 6 horas, van a ser 32.000 unidades. Y por encima de 25.000 ya se ha visto que hay problemas con la vitamina A. Vamos a ver. Estas son las fases de los niñitos alcohólicos. Entonces, jóvenes, falta menos de un minuto. Vayan estudiando, terminamos este capítulo y vamos a tener un examen parcial en la plataforma Moodle. Pero vayan leyendo ustedes todo esto de endocrino. Hasta este capítulo va a entrar. Todavía nos falta un poco para terminar. La próxima semana continuamos. Y voten por Reinerio, por GPS, Haroldo Méndez, que estaba